GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Escúchanos en www.gdsradio.com. Pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Y en GDS, la radio que nos une, continuamos en este super jueves. En instantes, nada más, se llega a Ciudad de Criptónica. Mañana nublada en Mar del Plata. Después de tanto sol en la jornada de ayer, temperaturas que nos han sorprendido y te han sorprendido, pero te veníamos anticipando que vienen unos días con un poco de lluvia. Hoy tendremos una temperatura más que agradable porque estamos llegando prácticamente en este mediodía a la máxima, la temperatura máxima, 17 grados para el día de mañana viernes, y para lo que asoma el fin de semana tendremos algunos momentos de sol con 19 grados de máxima, pero a cuidarse porque va a ir bajando la temperatura tanto el sábado como el día domingo. Y te acompañamos en la radio que nos une. Un saludo para Alcira del barrio Los Troncos, para Jorge que nos escucha desde la Casa del Teatro en Buenos Aires, para Cristina desde Cali, Colombia. De Colombia volvemos a Mar del Plata, al barrio San Juan, Carlos y familia, muchas gracias. Para Carla desde la zona del Faro. Se vienen muchas novedades en esta semana, y saludamos a nuestros amigos y amigas de El Chaco que nos están retransmitiendo desde el día de hoy. Más que agradecidos en GDS, la radio que nos une. Y estamos con un amigo de la casa, gracias a Estela Roque, que le mandamos un gran saludo, una querida amiga. Y allá por el 11 de marzo de este año 2023, en Cronos MDQ, el portal de noticias de la radio, publicamos una noticia del autor del libro Testigo de una revolución traicionada. Hablamos de el doctor Pedro Cornelio von Heiken, que está con nosotros. Bienvenido, Pedro, a la mañana de la radio. Muchísimas gracias, el placer es mío tomar contacto con la audiencia de la Perla del Atlántico, siempre es un placer. Qué hermoso, gracias, Pedro. Y contanos, recuerdo ahí por marzo, estábamos
contando de este libro, este testimonio en primera persona de la crisis social y económica que vos viviste en Cuba entre el 2006 y 2009. ¿Qué camino ha llevado este libro desde ese momento? Bien, bueno, estuve hace poco en la Feria del Libro volviendo a firmar ejemplares, publicado el año pasado. En realidad el libro es una síntesis, una breve síntesis de unas 150 páginas de mi tesis doctoral en Ciencias Políticas. Yo me gradué en la UPCA de Buenos Aires en el 81 y en el 2021 defendí la tesis doctoral, más vale tarde que nunca, por Zoom, plena pandemia. Y el año siguiente publicó un libro que un poco es una versión breve de esa tesis doctoral sobre la realidad cubana. Yo siempre digo, de Cuba se habla mucho a favor, en contra, desde afuera, o se va a La Habana Vieja, se va a Varadero, a Los Cayos, al Monumento al Che, y con eso, ¿qué te dicen? Yo estuve en Cuba. No. No digo que haya que estar 3 años y una semana como estuve yo destinado como diplomático, pero es mejor hablar de un país conociéndolo, habiendo estado cerca. Yo recorrí la isla entera casi, y la isla de la Juventud, la isla antes llamaba la isla de Pinos, que está al sur. Hablé con cubanos, la recorrí entre auto, entre ómnibus y avión, un viaje también oficial con otros diplomáticos para conocer un poco la isla. Las playas preciosas, pero también el interior de Cuba precioso, y tuve contacto con la realidad. Fue a partir de eso que decidí hacer primero el doctorado, que lo tenía dejado pendiente varias décadas, nunca lo pude hacer. Y segundo, cuando me dicen elegir un tema de tesis doctoral, bueno, sin duda Cuba, y eso que estuve, primer destino diplomático hace 40 años, un poco menos, 30 y pico, en Alemania, primer destino cuando cayó el muro, cuando se reunificó Alemania, que era el país de mi padre. Sí. Tendría bastante para hablar, incluso una tesis doctoral sobre lo que hoy, con el tema de Ucrania, es la reunificación de Alemania. Sin embargo, elegí Cuba. No tanto por el título de la tesis, que es muy largo y tiene que ver con factores internos y externos de la crisis que sufre Cuba, pero sí cuando elegí el título del libro. Admito que puede ser controvertido, hasta molestar a algunos, digamos, pero ¿por qué revolución traicionada? Lo digo antes que me pregunte, porque es lo que me pregunta todo el mundo. ¿Por qué traicionada? Claro. Bueno, elemental empezar explicando el título, ¿no es cierto? Cuando Fidel Castro inicia el movimiento para derrotar a Batista, para sacarlo del gobierno en la Sierra Maestra, con el Che Guevara, con sus guerrilleros, nunca Fidel Castro habló ni en la sierra, ni en los primeros 2 años de su gobierno en Cuba. Nunca del socialismo. Se sabía, sí, que nuestro Che Guevara y que el hermano de Fidel, Raúl Castro, que también gobernó la isla, eran comunistas confesos, no lo ocultaban. Pero Fidel se cuidó muy bien. No quería herir tan rápido las susceptibilidades de gran país del norte. Pero a los 2 años, y con la excusa de la invasión de Bahía de Cochino, que el grupo de cubanos entrenado por la CIA en Guatemala para recuperar la isla, eso le sirvió de excusa a Fidel Castro, que igual, bueno, lo venía intentando de todas las maneras posibles, de meter a Cuba en la Guerra Fría, y con esa excusa de la invasión, dice en la Plaza de la Revolución, en diciembre del 61, siempre hemos sido marxistas-leninistas. ¿Cómo? No era que no era que durante 4 años no, y restauraremos las elecciones, vamos a volver a la Constitución de 1940, y de pronto fuimos siempre marxistas-leninistas, y bueno, del 61 hasta el 91, esa fue la primera expresión, porque nunca se habló de comunismo ni de socialismo. Y durante los 30 años que siguieron, del 61 al 91, que ganó la Unión Soviética, no hace falta hablar del estrepitoso fracaso económico de la Revolución Cubana, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, principal sostén, y algo que continúa hasta hoy, que estaba ya bastante grave cuando yo estuve, del 2006 al 2009, hoy está mucho peor. ¿Cuál es la última visión que has tenido de Cuba? ¿Has podido viajar más cerca en el tiempo?
Perdón, no, se entrecortó, no lo escuché bien. Si has viajado en los últimos años a Cuba. No, yo he salido de Cuba el año 2009, destino a Finlandia, mi siguiente destino, y no he vuelto. Pero bueno, la lectura de José Martí, del principal héroe de Cuba, que José Martí, muy citado por la revolución, siempre decía que quería la soberanía y la independencia de su país hacia afuera, pero también hacia adentro, algo que nunca habla la revolución, es decir, la libertad en Cuba de los cubanos. Y me he prometido que mientras Cuba no recupere su libertad interna, de la que nadie habla, no voy a volver. ¿Qué refleja para aquellas personas que van a leer el libro? ¿Refleja un pensamiento propio? ¿Hay testimonios de cubanos que viven? Hay testimonios, obviamente, yo nunca he sido de izquierda, no lo voy a negar, pero en la tesis doctoral y en el libro un poco más reducido hay bibliografía crítica, luego de una profunda investigación económica, social, pero también hay reconocimiento de bibliografía revolucionaria, bibliografía pro gobierno de Cuba, trato de ser objetivo, pero insisto, por eso también algo bastante poco frecuente en las tesis doctorales, en los trabajos académicos, que está escrito en primera persona, tanto la tesis como el libro. Testigo, porque yo quiero subrayar que yo estuve en Cuba y no hablo de Cuba de afuera. Así como no podría hablar, por ejemplo, de Venezuela, el gran sostén actual. Porque yo no estuve en Venezuela, tengo información, por supuesto, pero yo hablo de lo que estuvo. Y así como ahora estoy escribiendo un libro, estoy promediando un libro sobre ti, que es mi último destino, que también está muy, muy mal. Y también en primera persona, porque es testimonial. Hay investigación, hay entrevistas a cubanos, en el caso de Haití la va a haber con perdón de Cuba, de lo que, por ejemplo, un dato único para que no sea lo tan largo, la gran mayoría de los empleados locales de nuestra embajada, es decir, de mi casa, de la embajada, de la residencia oficial, choferes, están todos en Miami. Los que estaban en el 2006, 2009, 2010, están todos en Miami, están en Canadá, están en Nueva Jersey, eran todos de Cuba, eran ingenieros mecánicos. Mi empleada doméstica era doctora en química, pero no ganaría más trabajando todo el estado de 30 o 40 dólares. Hoy quizás un poquito más. Yo le pagaba 500, 300. Muy difícil aquí traspolar eso y de 14 años atrás, pero justamente en el año 21, hace 2 años, en julio, se produjeron en 60 ciudades de Cuba protestas muy, muy fuertes como no había habido nunca, pidiendo se corta mucho más la luz que antes, no hay comida en los supermercados y no hay libertad. No hay libertad. Haití tiene una posición muy vulnerable, muy brava, tremenda, peor en muchas cosas que Cuba, pero Haití es un país libre. Durante 2 años en Haití yo leí todos los días críticas al presidente, manifestaciones en contra. Eso no se ve en Cuba, por eso es mi posición. Parto de una posición personal, pero hay lectura, hay charlas con cubanos. El libro pretende también una manía que tengo yo, también cuando daba charlas sobre la carrera diplomática, es por la demitificación. Eso de que la salud y la educación están presentes. Perdón. Sí, Pedro. Por lo que uno ve, de pronto mucha gente que ha viajado, se pueden conocer 2 Cubas, ¿no? La Cuba turística y la Cuba interna. Todo culpa del bloqueo, mentira absoluta. Por empezar, no es un bloqueo, es un embargo comercial que lo inicia John Kennedy, que sigue hasta hoy. Un bloqueo es una acción bélica para tapar el puerto a la salida y la entrada del barco. Yo tuve 3 años, jamás vi un bloqueo en Cuba. Siempre los barcos entraban y salían. Cuba puede comerciar con todo el resto del mundo, quizás no con Estados Unidos. Y la salud y la educación mejoraron bastante con la revolución. Pero hoy en día, o hace 15 años, no es como era hace 50, 60. No está igual. Pero la gente repite como no, porque todo es el bloqueo y además la salud y la educación gratis para todo. No es así. Lo explico en el libro, doy datos, hay entrevistas, no es así.
¿qué futuro ves a través de tus vivencias? Ya no está Fidel Castro, y qué es lo que va a pasar de aquí a 15, 20 años. ¿Qué visión tenés? Yo lo veo difícil. Ya hace 64 años que está este sistema, la revolución, mejor dicho, porque el sistema comunista, digamos, 62, 63. Empezó en el 61, hay que ser preciso cuando se escriben estas cosas. Además, Cuba tiene la asistencia de Venezuela, de Rusia, de China y de Irán. Es bastante difícil, mi pronóstico es pesimista y no sabes cómo me gustaría equivocarme, porque primero cuando empezó Chávez, bueno, el petróleo que no le daba a la Unión Soviética, porque terminó, se lo dio Chávez, pero no alcanza con el petróleo. Y así todo, las montones de los supermercados están vacíos, así todos los cortes de luz son cada vez mayores, y tienen la asistencia de la Rusia de Putin, tienen la asistencia de China, de Irán, y se comenta que de Corea del Norte. Es difícil romper esa alianza. Obviamente, una apertura a la libertad para el país, externa e interna, debería venir de arriba para abajo. Lo mismo debería ocurrir en Venezuela. Es difícil que venga, digamos, de afuera. Mi pronóstico por eso no es demasiado optimista, mientras no se den cuenta que el sistema ya no lo da más. Pedro, aquellas personas que nos están escuchando y están interesadas en el libro, ¿todavía te quedan libros a la venta? Contanos cómo podemos acceder. Están, no sé cuántos llegaron a Mar del Plata. En la librería El Ateneo o Jenny, que hay en todo el país, en la librería Cúspide, se ven, están. Todavía hay la editorial Junquelberita, y también está en Amazon la versión digital, y pronto va a estar la versión papel en Amazon. Pero la versión digital sí está en Kindle, se puede conseguir. Todo gracias a nuestra amiga común, mi ángel de la guardia literario, Estela Roque, sí. Editora, correctora, en fin, muchas cosas. Le mandamos un saludo para Estela. Y hablando de libros, comentaste algo sobre el próximo relacionado con Haití. ¿Hay alguna fecha en el horizonte para publicarla? Hablo del presente que yo viví esos 2 años, incluso recuerdan que fue asesinado hace 2 años el presidente al que yo presenté mis cartas credenciales, Jovenel Moïse, presidente constitucional legítimo. Toda la situación que ya era muy brava. Cuando yo llegué en el 17 se estaba retirando la misión de paz de Naciones Unidas. Entonces, después hago como un flashback, después de mi experiencia, de lo que yo encontré, de la foto que vi, como una especie de flashback que se hace en el cine, y me voy a un momento muy, muy importante de la historia de Haití, que es su independencia. En eso me enfoco mucho. Fue una independencia inédita, primero. Fue el primer país de América Latina en independizarse. Todo esto ha sido siempre muy silenciado, muy... Haití fue el primer país del mundo, no de América Latina solamente, que reconoció nuestra independencia. En 1817, cuando Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las provincias, manda un emisario de Haití y lo recibe Alexandre de Dion, el presidente de Haití. El primer país del mundo, el primer país de América, después de Estados Unidos, que abolió la esclavitud y fue la primera república negra del mundo. 150 años antes que en África se independizaron los países de la raza africana. 150. Pero casi nadie sabe esto. Creo que ni a vos ni a mí en la escuela nos enseñan de Haití, siempre más eurocéntrico, a lo sumo Estados Unidos, Chile, Uruguay. De Haití no se sabe nada, Y muy importante. Haití ayudó a Bolívar, nada menos que Simón Bolívar, para la independencia de Venezuela y después de Sudamérica, a Francisco de Miranda. Hay muchas cosas. Hoy justamente quiero hablar en 2 horas. Hoy es el Día de la Bandera, y una fecha muy importante. Y me pidieron que hable muy brevemente de la independencia de Haití y de América Latina. Y esto que se acabó de decir es una mínima parte, un renglón, pero bueno. Para resaltar algo que ha sido muy silenciado, Haití sigue siendo silenciado, no se habla mucho, salvo cuando ya no da más, o también es noticia lamentablemente por el terremoto del 2010 que mató a 300.000 personas. Todavía no se recuperó del todo Haití de ese terremoto del 2010. Sí, lo recordamos, sí, catástrofes naturales que han dejado una marca. Huracanes,
Sí, también los huracanes del Caribe, que son tremendos, ¿no? Sí, ha tenido muchas catástrofes naturales. Estamos hablando con Pedro von Heiken. Y contanos, Pedro, vas a dar una charla en instantes nada más, es abierta al público hoy. Sí, en la avenida Belgrano 2527 de Capital, en la sede de ATE, el sindicato estatal ATE. Ahí se va a hacer una recordatorio muy importante, van a hablar varios, a la noche va a haber baile de piano, una especie de fiesta. En Haití es muy importante, el Día de la Bandera. Qué bien, Pedro, qué bien traer esta otra parte de la historia. Contanos, ¿dónde vas a estar? Pronto voy a estar en tu ciudad. Qué bien. Voy a estar del 3 al 6 de junio, porque voy a dar una charla sobre el control superior de las embajadas en la Universidad KS de Mar del Plata. Así que voy a ir del 3 al 6 de junio a la Feliz. Bueno, nos vamos a conocer seguramente en persona en la Universidad KS. Estoy cerrado, pero porque me invitan de un periodista muy amigo de la Universidad KS que da clases allí y no voy a tocar estos temas, sino qué es lo que hace una embajada para ayudar al comercio exterior. Pedro, bueno, éxitos en esta charla en minutos nada más, y te esperamos aquí por Mar del Plata. Y cuando haya novedad sobre el libro de Haití, mientras tanto, sigue a la venta. Ahora vamos a compartir los links tanto en Amazon como contactos tuyos, Testigo de una revolución traicionada, este último libro que sigue circulando, y felicitaciones también por la Feria del Libro. Muchísimas gracias, un gran saludo a toda la gente de Mar del Plata y a vos. Gracias. Pedro von Heiken con nosotros en GDS, la radio que nos une, y ahí te estamos compartiendo en Cronos MDQ para que leas, para que conozcas la historia, una visión de la historia, en este caso el doctor Pedro Cornelio von Heiken, autor del libro Testigo de una revolución traicionada. Sonidos de todas partes. Melodías de aquí y del mundo. Tu mañana es especial. Tu mañana es especial. Vívela. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar